cordial saludo para todos. Mi nombre es Edison Pineda Arredondo, soy residente de Medicina Interna y Geriatría de la Universidad de Caldas y hoy les voy a hablar de dos instrumentos importantes para la toma de decisiones en el paciente que se encuentra institucionalizado. Estas son el instrumento NECPAL y el cuestionario Frail. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de instrumento NECPAL? NECPAL viene básicamente de necesidades paliativas, y para entender esto a qué se refiere debemos saber qué es el cuidado paliativo. El cuidado paliativo se refiere entonces a un enfoque especial en el cuidado de las personas que tienen enfermedades graves. Entiéndase, una enfermedad grave la que va a llevar a el paciente a la muerte. Sin embargo, no se limita solamente a los pacientes con cáncer avanzado o con patologías crónicas avanzadas o en estadio terminal que van a tener una esperanza de vida de menos de un año o menos de 6 meses. Así entonces, los cuidados paliativos se concentrarán en mejorar la calidad de vida, ayudando tanto a pacientes y a cuidadores a tratar los síntomas que son secundarios a los efectos de los tratamientos o síntomas propios de las enfermedades que tiene el paciente. Y entonces el objetivo final del cuidado paliativo es que las personas que padecen una enfermedad grave, sea cual sea su estadio, puedan vivir tan bien como les sea posible por tanto tiempo como puedan. El instrumento consta entonces de 3 partes. La primera es la pregunta sorpresa, que nosotros la aplicaremos al final, ya que para contestarla adecuadamente requeriremos un conocimiento lo más completo posible del paciente. La segunda parte es conocer si existe una directriz de avance o una voluntad anticipada por escrito o que sea tangible el documento. Y la tercera parte son los criterios NECPAL. Es importante mencionar que la utilización de este instrumento se debe realizar posterior a la elaboración de una historia clínica y un examen físico completos. Estos son los criterios NECPAL, son 3 en total y vamos a ver que no son tan complicados de completar. El primero es demanda o necesidad. La demanda la identificaremos si ha habido alguna expresión implícita de limitación de esfuerzo terapéutico o demanda de atención paliativa por parte del paciente, la familia o algún miembro del equipo. Mientras que la necesidad la identificaremos por medio de los profesionales miembros del equipo de cuidado del paciente. Si es positivo cualquiera de los dos, pues le daremos un punto, y si son los dos, pues 2 puntos. Siguiente serían los indicadores clínicos generales de progresión. Estos se realizarán con base en los últimos 6 meses y no deben estar relacionados con procesos intercurrentes recientes o reversibles como la presencia de hospitalizaciones, infecciones o fracturas, por ejemplo. Y son 3. El declive nutricional, que lo identificaremos si hay una pérdida de más del 10% de peso en los últimos 6 meses. El declive funcional en los pacientes con cáncer lo determinaremos por el Karnofsky, donde haya una restricción o una disminución de más del 30%, o en los pacientes que no tienen cáncer mediante el Bartel, también con una disminución de más del 30% en los últimos 6 meses. Mientras que el declive cognitivo será entonces una pérdida de 5 puntos o más en el Mini-Mental. Si no tenemos datos ni de Karnofsky, ni de Bartel, ni de Mini-Mental, pues no asignaremos ningún punto en ninguno de estos 3 indicadores. El siguiente será entonces la dependencia severa. De igual manera, necesitaremos entonces realizar la evaluación mediante el Karnofsky en pacientes con cáncer, y este ya se aplica a la actualidad. Si el paciente actualmente tiene menos de 50, será positivo, y si tiene menos de 20 en el Bartel, pues le daremos también el punto positivo. El siguiente son los síndromes geriátricos, como son caídas, úlceras por presión, disfagia, delirium e infecciones a repetición. También los datos los extraeremos de la historia clínica y le daremos el punto si tenemos 2 o más síndromes geriátricos que sean recurrentes o persistentes. Es decir, un solo evento de delirium no me constituye un síndrome geriátrico, o una sola infección en los últimos 6 meses me constituye un síndrome geriátrico. Deben ser
recurrentes o persistentes. El siguiente punto son los síntomas persistentes, en donde se incluye los síntomas de el score ESAS, que es el score de Edmonton. En este se incluyen dolor, cansancio o debilidad, somnolencias, náuseas, pérdida del apetito, disnea, ánimo depresivo, ansiedad o un estado general persistentemente malo o deteriorado de acuerdo con la interpretación que le da el propio paciente. Entonces, si tenemos dos o más de estos síntomas y esos síntomas son persistentes o refractarios a las medidas que se han realizado, le daremos el punto. El siguiente es el aspecto psicosocial. Aquí entonces trataremos de identificar si el paciente tiene diestrés y o un trastorno adaptativo severo, y lo identificaremos mediante el DME, que es la herramienta de detección de malestar emocional, siempre y cuando nos dé más de 9 puntos. La herramienta de detección de malestar emocional simplificado o DME consta de 2 preguntas. La primera es ¿cómo se encuentra de ánimo? Siendo 0 muy mal y 10 muy bien, ¿qué valor le daría? Y la segunda pregunta es ¿cómo lleva la situación? Entre 0 no le cuesta nada y 10 le cuesta mucho, ¿qué valor le daría? El resultado básicamente es 10 menos el puntaje que le dio la pregunta 1 más el puntaje de la pregunta 2. Si esta operación nos da más de 9 puntos, le daremos el punto positivo a el paciente. De igual manera, en el siguiente aspecto, en cuanto a la vulnerabilidad social severa, pues requeriremos ahí sí la valoración por parte de un trabajador social. Posteriormente valoremos la multimorbilidad, que se determina como más de 2 enfermedades o condiciones crónicas avanzadas que hacen parte del anexo 1 que les voy a mostrar a continuación. De igual manera, el uso de recursos le daremos el puntaje si el paciente ha tenido 2 o más ingresos urgentes o no planificados en los últimos 6 meses, o si el paciente tiene un aumento en la demanda o en la intensidad de intervenciones, ya sean de atención domiciliaria o de intervenciones por enfermería, tipo curaciones y otras diferentes. Y el último criterio son los indicadores específicos de severidad o de progresión de la enfermedad, que también están incluidos en el anexo 1. El anexo 1 entonces vemos que la columna 1, que es la que está marcada en azul, nos va a hablar de las enfermedades que pueden constituir comorbilidad de acuerdo con el instrumento NECPAL. Acá solamente vamos a ver para la comorbilidad, vamos a hablar de que están presentes o no. Si el paciente tiene cáncer, EPOC o una enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica, sea falla cardíaca, valvulopatía, miocardiopatía, etc. La presencia de demencia, la presencia de fragilidad, la enfermedad neurológica vascular o neurológica degenerativa, hepática crónica o insuficiencia renal crónica. Mientras que para el último punto, que eran los indicadores específicos de severidad, ya es importante mirar lo de la segunda columna, que es básicamente algunas pistas que nos van a hablar de la severidad de cada una de esas enfermedades. Aquí es importante entonces que para cada una los criterios serán diferentes, y es importante entonces ajustarse a las condiciones del paciente para identificar cuáles le aplico y cuáles no, porque si mi paciente no tiene demencia, pues yo para qué le voy a hacer una evaluación completa del GDS o del FAST. Si mi paciente nunca ha tenido una ACV, pues yo no le aplico lo de los indicadores específicos de severidad para esta patología. Es decir, lo que tenga mi paciente es lo que voy a aplicar a GAM. Aquí es importante que la mayoría son de verificar si está el dato o no está el dato y si tiene o no la característica. Pero les quiero resaltar, en cuanto a la demencia, nos hablan entonces de un GDS por encima de 6. ¿Eso qué quiere decir? Esta es la escala FAST para demencia, que es una función simplificada del GDS. Tener entonces un paciente con un GDS o un FAST por encima de 6 nos habla entonces que este paciente tiene ya alteraciones en las actividades de la vida diaria, es decir, las identificadas en el Bartel, y ya tenemos la presencia de incontinencia. Y esto nos está hablando de un compromiso ya severo cognitivo, con lo cual los pacientes que tengan por lo menos alteraciones de la vida diaria
con incontinencia y de ahí en adelante la limitación de palabras, la pérdida de la deambulación, la incapacidad de sonreír, sentarse o sostener la cabeza, pues se considerarán pues pacientes ya con una demencia avanzada. Y de igual manera, el otro que les quiero llamar la atención es sobre la fragilidad, en donde vamos a tener entonces el cuestionario Frail. El cuestionario Frail básicamente son 5 preguntas. Estas 5 preguntas entonces se refieren a la actividad en las últimas 4 semanas. La primera es: ¿está usted cansado o se ha sentido usted persistentemente cansado en las últimas 4 semanas? La segunda es usted incapaz de subir un piso de escaleras o 10 escaleras? La tercera es incapaz de caminar una manzana o una cuadra? La cuarta es: ¿tiene más de 5 enfermedades? Que también la podemos responder nosotros mismos. Y la última es: ¿ha perdido más de 5% de su peso en los últimos 6 meses? Todas estas preguntas, como lo acabamos de ver, son preguntas de contestación sí o no. Si el paciente tiene más de 3 respuestas positivas, 3 o más respuestas positivas, se considerará frágil. Si solamente tiene una o 2 respuestas positivas, se considerará prefrágil. Y si ninguna de las respuestas fue positiva, se considerará entonces como un paciente robusto o un paciente vigoroso. De acuerdo con cada una de las características que tengamos de la patología o de las patologías que tenga mi paciente, yo determinaré si tiene o no patologías severamente avanzadas y si tiene indicadores específicos de gravedad o progresión. Y estos criterios o este anexo 1 será, yo creo que la herramienta más importante para determinar si mi paciente se beneficia o no de un traslado o de un manejo hospitalario o no. Finalmente, una vez realizada toda esta revisión de las características de mi paciente, yo me puedo hacer la pregunta sorpresa. Y la pregunta sorpresa sería: ¿le sorprendería si este paciente fallece en los próximos 12 meses? Esta es una pregunta retórica que yo mismo debo contestarme, conociendo y habiendo hecho todo lo anterior, una historia clínica completa, un examen físico adecuado y haber desarrollado lo más completo posible el instrumento NECPAL. ¿Me sorprendería si este paciente fallece en los próximos 12 meses? Si la respuesta es no, no me sorprendería, muy probablemente este paciente sea tributario a cuidado paliativo. Si la respuesta es sí, sí me sorprendería, debemos entonces indagar un poco más en las características del paciente para darnos cuenta o llegar a la conclusión de si este paciente realmente requiere una atención integral dentro de una unidad de cuidado intensivo o si requiere una atención y un cuidado integral en el marco de lo que sería el cuidado paliativo. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.